hacerlo sin ti, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, nos postramos delante de ti, Señor. Nos postramos en tu presencia, Señor. Dígale gracias. Gracias que puedo adorar. Gracias que puedo exaltar tu nombre. Gracias que puedo glorificar tu nombre, Señor. Señor, quita cualquier altar que hayamos levantado en nuestro corazón, de manera consciente o inconsciente, Señor. Señor, todo eso que te quita a ti el primer lugar, Señor. Todo eso que amamos por encima de ti, Señor. Ordena nuestra vida. Ordena nuestra vida, Señor. Ordena nuestras prioridades, Señor. Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Porque no hay otro Dios, solo tú. Señor, han sido muchos los altares que hemos levantado en nuestro corazón, Señor. A veces amamos más a la pareja que a ti, o a los hijos, Señor, el trabajo, nuestra posición social, Señor, e inclusive nuestro ministerio, Señor. Pero no hay quien se compare contigo. Tú eres hacedor de maravillas. Tú nos impresionas con tu poder, Señor. Pero más que eso, enamóranos, atráenos cada día más, Señor. Porque es que yo Te lo dejo. ruego en el nombre de Jesús. Atráenos cada día más a Ya ti, lo voy a Señor. terminar. Gracias, Señor. Tú eres Dios omnipotente. Tú tienes todo el poder para transformar corazones. Una vez más presentamos a aquellos familiares, Señor. Nuestros hijos o los que están cerca o los que están lejos, Señor. Señor, venga su reino sobre ellos. Señor, toma sus corazones y sus mentes y transfórmalos para ti. Hazles entender que tú eres el Señor y que solo tú eres digno. Señor, como orábamos ayer, no hay ningún poder humano que pueda hacerte frente, Señor. Tú puedes tomar el corazón de aquellos que realmente necesitan un toque de ti. Si tú transformaste a un Saulo de Tarso, puedes transformarnos a nosotros, a nuestra familia, Señor. Yo te doy gracias. Te doy gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú harás y seguirás haciendo en medio de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, ayer estábamos hablando acerca de la justificación. Y en este capítulo 4, el apóstol Pablo nos va a seguir hablando acerca de la justificación. Y para esa justificación va a ilustrárnosla con la vida de Abraham. Y me gusta mucho porque es un ejemplo verdaderamente maravilloso. Vamos, por favor, en el versículo 4 del capítulo 4 del libro de Romanos. Y dice, ¿qué pues diremos? Perdón, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dicen las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Y padre para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Vamos a mirar por lo menos hasta aquí. Los judíos creyentes de Roma, ellos podían haber preguntado de inmediato: bueno, esa doctrina de la justificación por medio de la fe, ¿cómo, qué tiene que ver con nuestra historia? Porque recuerde que los judíos amaban y aman mucho su historia. Pablo, tú dices que esta doctrina es testificada por la ley y por los profetas. O sea, tú dices que la doctrina de la justificación, la ley y los profetas hablan de ella. ¿Y qué acerca de Abraham? Porque recuerde que para los judíos, Abraham es su padre. Entonces, Pablo aceptó el reto y explicó cómo fue que se salvó Abraham. Y entonces empieza a relatarnos y a enseñarnos. Lo primero es que Abraham fue llamado padre, refiriéndose principalmente a que los judíos son descendientes de Abraham según la carne. Por eso los llaman el padre, ellos llaman a Abraham su padre. Pero en el verso 11, Abraham fue llamado padre de todos los creyentes, lo que significa todos los que han confiado en Cristo Jesús. Entonces Pablo afirma tres cosas importantes acerca de la salvación de Abraham para probar la experiencia espiritual de la práctica que fue semejante a los creyentes de la actualidad, hablando de la justificación. Entonces, vamos a ir paso a paso. Lo primero que el apóstol Pablo dice es que Pablo fue justificado por la fe y no por las obras. Fue justificado Abraham por la fe y no por las obras. Está hablando Pablo y poniendo de ejemplo a Abraham. Volvamos a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, va a tener de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dicen las escrituras? Que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica, al impío su fe le es contada por justicia. Como también David habló de la bienaventuranza del hombre que Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas
y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado. Entonces Pablo cita dos testigos para probar su afirmación. Habla de Moisés y empieza diciendo, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Muy bien, entonces pongamos la primera premisa. Abraham fue justificado no por las obras, sino por la fe en Dios. Pero también nos habla de otra persona llamada David. Y esto lo encontramos en el Salmo 32, el versículo 1 y el versículo 2. Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Y nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dese cuenta en estos versículos, Pablo examinó la experiencia de Abraham y empezó a contar acerca de Abraham. Si usted la quiere leer, esa experiencia está en el capítulo 15 o desde el capítulo 15 de Génesis. Abraham había derrotado a los reyes y él se preguntaba si regresarían a pelear con él. Y entonces Dios le hace una afirmación y le dice esta palabra, le aseguro que yo soy tu galardón, que yo soy tu escudo y serás grande en sobremanera. Bueno, esas palabras fueron bonitas para Abraham, pero realmente Abraham eso no era lo que quería. Abraham lo que anhelaba era un hijo, quería tener un heredero. Dios le había prometido un hijo, pero aún no se cumplía la promesa. Entonces cuando Dios le dijo a Abraham, venga, vamos a salir aquí y mire las estrellas. Así será tu descendencia. Dios le prometió y aquí sucedió algo importante. Abraham creyó la promesa de Dios. Dios le habló y Abraham creyó la promesa de Dios. La palabra hebrea creyó significa decir amén. Esa fue la frase que dijo Abraham. Sí, voy a creer. Amén. Por eso dice que Abraham fue justificado por la fe. Entonces Abraham no fue justificado ni por la ley, ni por las obras de la ley. Mire, cuando alguna persona trabaja y gana su salario, ese dinero es puesto en su cuenta, ¿cierto? Pero Abraham no trabajó para nada, no hizo nada para ganar la salvación, sencillamente confió en la palabra de Dios. Y entonces Cristo Jesús y su obra en la cruz lo justificó y esa obra fue puesta en la cuenta de Abraham. Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Entonces en el versículo 5, él hace una declaración sorprendente, el apóstol Pablo, y dice, Dios justifica al impío. Bueno, un momento, la ley no dice así. La ley dice que no se debe justificar al impío, pero la gracia dice, sí, vamos a justificar al impío. Mire lo que dice Éxodo capítulo 23 en el verso 7. Bueno, los jueces del Antiguo Testamento se les ordenó absolver al justo y condenar al culpable. Esa era la orden, absolver al justo y condenar al culpable. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 25, en el verso 1, dice la escritura de la siguiente manera. Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso,
¿cierto? Un juez justo le dice al que no cometió el error, absuelto, y al que cometió el error, culpable. ¿Sabe? Inclusive cuando Salomón dedicó el templo a Dios, en su oración, en lo que él expresó estas palabras: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciendo jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esa casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenarás al impío haciéndole recaer su proceder sobre su cabeza, y justificarás al justo para darle conforme a su justicia. Yo creo que usted y yo estamos de acuerdo con esto, pero aquí es donde viene el poder de la justificación. La Biblia dice que Dios es el único que va a justificar al impío. ¿Y sabe por qué? Porque Él está diciéndole a la ley: no hay justo ni siquiera uno. Ninguna persona es justificable delante de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Queridos romanos, queridos judíos, el mundo entero que vaya a leer esta carta como lo estamos haciendo nosotros, quiero que sepan que ninguno hay justo, y el único que puede justificar al impío es el Señor Jesucristo. Él cargó los pecados nuestros, toda nuestra deuda se la cargó a la cuenta de Cristo, a fin de poner la justicia de Cristo en nuestra cuenta. ¿Sabe? Ahora usted ya no es deudor, porque Cristo pagó por todos sus pecados. En esos versículos, vuelva ya del 6 al 8, Pablo usa también a otra persona de ejemplo. Usó a David como testigo, citando uno de los salmos de confesión de David después de ese terrible pecado con Betsabé. ¿Recuerdan ustedes? Entonces David expresa estas palabras. Salmo 32, verso 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe? David hizo dos maravillosas afirmaciones. Número uno, que Dios perdona los pecados y le atribuye justicia sin obras. Dios perdona los pecados y atribuye justicia sin obras. Y dos, que Dios no culpa o no inculpa a nadie de pecado, pues el Señor llevó los pecados en la cruz del Calvario. En otras palabras, una vez justificados, nuestro registro ya no dice saldo rojo, ahora dice: en su cuenta tiene justicia para con Dios. Aleluya. Y nunca más puede traer esa deuda y volverla a poner en su cuenta. No, el Señor perdona los pecados, y está hablando Pablo de aquellos que en Él han puesto su confianza, de aquellos que creen en Él. Los creyentes pecan, claro, y esos pecados necesitan ser perdonados, sí. Por eso debemos tener comunión para con Dios. Esos pecados no son retenidos contra nosotros. Mire lo que dice, por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5, y dice esta palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
si decimos que tenemos comunión con Él, aquí está como el sí, ¿no? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Pero, estos peros son bonitas, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo entiendo que a veces cometemos pecados, pero tengo que llevarlos a la luz. Decirle, Señor, mire, este es mi pecado. Vamos a presentar este pecado delante del Señor. Vamos a confesar al Señor. Y entonces Él dice estas palabras, si andamos en la luz, como Él está en la luz, pues vamos a tener comunión unos con otros. No vamos a tener secretos. Y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Dios sí tiene un registro de nuestras obras a fin de recompensarnos cuando Cristo venga, pero no está guardando un registro de nuestros pecados. Es una maravilla entender la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y la justificación es por gracia y no es por ley. Cuando ya hemos visto hace unos 2 días que los judíos se jactaban de la circuncisión y de la ley. Si un judío quería llegar a ser justo ante Dios, tenía que circuncidarse, tenía que obedecer la ley. Y Pablo ya había aclarado esto y les había dicho que debe haber más que un acto externo, una obediencia interna a las leyes del Señor, que era más importante una circuncisión del corazón que una circuncisión física. Las maneras externas nunca pueden salvar al pecador. Él lo primero que viene es a transformar el corazón del hombre. Pero Abraham fue declarado justo cuando él era incircunciso. Abraham no se había circuncidado. Desde el punto de vista judío, Abraham entonces era un gentil. ¿Por qué? Porque no se habría circuncidado. Ahora, Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado. ¿Cuántos? 99 años de edad. Ya había pasado más de 14 años desde los eventos de Génesis 15. Experimentado al Señor, ya le había creído al Señor. Entonces la conclusión es, la decisión no tiene nada que ver con la justificación. La justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús. Alabado el nombre del Señor. Entonces, ¿por qué fue dada la circuncisión? Sería la pregunta. La circuncisión era una señal y un sello que ellos le pertenecían al Señor. Vaya conmigo a Romanos 4:11, por favor. Y dice la escritura en Romanos capítulo 4, el versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, la fe les sea contada por justicia. Oiga, qué impresionante. Como señal, era evidencia de que Abraham pertenecía a Dios y de que creía en su promesa. Como un sello, le recordaba que Dios le había hecho una promesa. Pues hoy en día, nosotros los creyentes también hemos sido sellados.
Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, como una señal de que le pertenecemos. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Pero espera, primero creyeron en él y luego recibieron el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. ¿Saben? También han experimentado una circuncisión. Todo el que cree en el Señor debe experimentar una circuncisión espiritual. Debe haber una circuncisión en nuestro corazón. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2, verso 10 al verso 12. Dice la Escritura, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amigo, no solo una pequeña operación física, sino el despojo de nuestra vieja naturaleza por medio de la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Usted y yo experimentamos una circuncisión de nuestro corazón. La circuncisión no le añadió nada a la salvación de Abraham, solamente testificó de ella, pero también en las promesas de Dios. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo, cuando usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted empieza un proceso y le permite al Señor venir y circuncidar su corazón, porque ya empezamos a morir al pecado y a vivir para Cristo. Esa es la señal. Ya somos salvos por medio de la fe, sí, pero ahora el Señor nos pone la señal del Espíritu Santo y empieza a limpiarnos. Alabado el nombre del Señor. El Señor le dio una promesa a Abraham. Y Abraham fue justificado por creer la promesa de Dios. No fue por obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios, cuando estaba Abraham, no había sido dada todavía. La ley de Dios fue dada por Moisés, así que Abraham no sabía de la ley de Dios. Entonces, ¿qué justificó a Abraham? ¿La ley o la fe? Pues por medio de la fe. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo somos justificados por medio de esa fe. La promesa a Abraham le fue dada por pura gracia. Él no la ganó, él no la merecía. Y es así como Dios justifica a los que hemos pecado. Alabado el nombre de Dios solamente por la fe en el Señor. Alabado el nombre de Dios. Así que el hecho de que Abraham haya sido justificado por gracia y no por la ley, prueba que la salvación es para todos y es por gracia y es por creer en el Señor. Abraham por eso es el padre de todos los creyentes, de judíos y de gentiles, por cuanto creyó al Señor y creyó en esperanza contra esperanza. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por habernos justificado. Justificado por medio de la fe en ti, Señor. Por eso fortalece nuestra fe. Levántanos para ti cada día, cada mañana, en cada momento, Señor. Gracias, que aunque yo no he hecho nada, tú lo hiciste todo, Señor. Aún tú eres quien me fortaleces y fortaleces mi fe en ti, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, por tu fidelidad.
por tu bondad y por tu presencia, en el nombre de Jesús. El Señor les bendiga, si Dios lo permite.